El régimen presidencial del presidente Porfirio Díaz en sus últimos años de vida había empezado a generar fuertes críticas por parte de los periodistas, ya que era bien sabido que durante el mandato del viejo caudillo, este se había encargado de controlar lo que se publicaba en los periódicos. Solo si exceptuamos el breve mandato de su compadre, el general Manuel González, quien en palabras porfiristas le había quitado el bozal a los perros, y al momento que Díaz volvió a la presidencia se los volvió a poner. En los más de 30 años que gobernó decían que a los periodistas se les trataba como a perros. Se les daba de comer si se portaban bien y se les daba de palos si se portaban mal. Al final de su gobierno fue que los periodistas se les empiezan a salir de las manos. Los Flores Magón fueron muy destacados en varios movimientos, pero no solo fueron periodistas hombres quienes se encargaron de criticar al gobierno, también las hubo mujeres. A continuación mencionaré a las tres más importantes. Periodistas. Dolores Jiménez y Muro. Nació en Aguascalientes el 7 de junio de 1848. Oresta López y Varina Hernández dicen de ella: su talento, autonomía y energía revolucionaria constituyen un hito en la historia de las mujeres mexicanas. A lo largo de la Revolución Mexicana, esta mujer tuvo una participación activa, ya que fue durante el porfiriato el momento que toma conciencia de la condición de los trabajadores, la miseria y explotación que ellos viven. Esto al quedar huérfana de padre y madre en 1893, al mismo tiempo que comienza a tener una participación filantrópica. En 1901 colabora en la redacción del programa del Partido Liberal Mexicano. Aquí comparte militancia con Ricardo Flores Magón. El 11 de septiembre de 1910, Jiménez, como presidenta del Club Femenil Hijas de Cuauhtémoc, encabezó una protesta en la Ciudad de México contra el fraude en las elecciones. Utilizó como consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Por esta protesta es encerrada en la cárcel de Belén. A pesar de esto, no pierde la firmeza en sus principios revolucionarios y la conciencia de los derechos ciudadanos. En su estancia no le permitían comunicarse con nadie, ni siquiera con sus defensores. Inclusive es sabido que sufrió una enfermedad ahí metida. Poco tiempo después de salir de prisión, el general Emiliano Zapata la invita a unirse a sus filas, donde realiza tareas de profesora, escritora y oradora. Pese a su edad avanzada, acompañó al ejército zapatista a todos lados. Fue nombrada por el mismo Zapata coronela del Ejército Libertador del Sur. Fue ella quien reunió las ideas y le dio la forma precisa hasta conformar el Plan Político y Social de Tacubaya, y posteriormente el prólogo del Plan de Ayala. En 1914 es hecho prisionero nuevamente durante 11 meses, por órdenes del general Victoriano Huerta. Después de salir de su encierro regresa al lado de su general Zapata. Celeste Murillo en su artículo menciona un dato curioso y que muy poco se ha tomado en cuenta. Es en la famosa fotografía de Pancho Villa y Emiliano Zapata, en la silla presidencial, donde podemos ver a Dolores Jiménez parada detrás de ambos caudillos, en medio de ellos. El trato que siempre recibiera debido a su vejez y sus habilidades como escritora e intelectual al servicio de la revolución fueron ampliamente conocidos. En sus últimos años continuó con su labor periodística en el Anahuac y el Correo de las Señoras. En 1925 se apaga la vida de esta antorcha de la revolución, como le llamaban. Cerramos esta reseña con estas palabras de Oresta López y Varina Hernández. A diferencia de muchos de sus compañeros, no tuvo más herederos que sus versos perdidos en algunos diarios, publicados entre tres épocas:
y en el recuerdo de sus colegas sobre su significativa colaboración en un plan político-social tan apasionadamente compartido. Elisa Acuña Rosset, profesora y periodista nacida en Mineral del Monte, Hidalgo en 1887. Desde los 13 años se dedicó a ser maestra, afiliándose muy poco después al Club Liberal Ponciano Arriaga. En 1901 participa en el primer Congreso de Clubes Liberales. Desde el periódico Excelsior en Veracruz ataca al gobierno de Porfirio Díaz. En 1904 es encarcelada en el reclusorio de Belén por sus posiciones políticas, al lado de Juana B. Gutiérrez. Juntas, al ser liberadas, crearon el periódico Fiat Luz, donde muestran tener una tendencia socialista. En un momento se traslada a San Antonio, Texas, donde crean el periódico Vesper. A pesar de sufrir interrupciones, durará hasta 1935. Al regresar a México, Acuña continúa con la Fiat Luz, misma que se convierte en el órgano de la Sociedad Mutualista de Mujeres. También formó parte de la dirección del Partido Liberal Mexicano. Muchas de las ideas que aportó al partido las había formado en la cárcel de Belén. En 1908 funda la Organización Socialista Mexicana. En abril de 1910 participa en la organización de la Gran Convención Nacional, que apoyó la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia mexicana. Sin retirarse del periodismo, crea también el periódico La Guillotina y colabora en el Nueva Era de 1911 a 1912. Por desgracia, en estos años se distancia de Juana B. Gutiérrez. En 1913, Elisa Acuña es una de las intelectuales que más ataca el régimen golpista de Victoriano Huerta, por lo que nuevamente se vuelve blanco de persecuciones. Se vincula al movimiento de Emiliano Zapata en 1914, como agente de propaganda en el estado de Puebla, y más tarde como enlace con los carrancistas. Permanecerá fiel al Ejército Libertador del Sur hasta abril de 1919. Según Nicolás Sosa, al terminar la revolución, trabajó en el Consejo Feminista Mexicano, en la Liga Panamericana de Mujeres y en el Departamento de Prensa de la Biblioteca Nacional, actual Hemeroteca Nacional. Fue jefa de la Sexta Misión Cultural en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Elisa Acuña murió en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1946. Juana Belén Gutiérrez Chávez. Después de casarse con su esposo, el minero Cirilo Mendoza, adopta el apellido de Mendoza. Nació en San Juan del Río, Durango, el 27 de enero de 1857, de una familia de escasos recursos. Se instruye de una manera autodidacta. A los 22 años empezó a colaborar, aunque de manera anónima, en periódicos locales como El Diario del Hogar, Chicano, Voz de Juárez, Regeneración y El Hijo del Aguizote. Curiosamente, un artículo que publica en este último, el cual trataba sobre las condiciones infrahumanas de los mineros de la Esmeralda, Nuevas Minas, Chihuahua, donde trabajaba su marido, implicó su encarcelamiento, llegado el momento en que es descubierta su identidad y tras ser juzgada. En 1900, al publicar un libro de poesías, participa en la creación del Partido Liberal Mexicano.
Al salir de prisión funda el Club Liberal Benito Juárez. Crea el semanario Vesper en 1901, con el lema Justicia y Libertad, donde continúa con su ataque de manera crítica a la administración porfirista, junto con la Iglesia, por lo que se le da a conocer dentro del círculo de los liberales opositores. La imprenta con la que lo editaba fue descomisada por las autoridades, pero ella pudo huir. Luchó al lado de los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga y Librado Rivera. En 1903 firma como primera vocal el manifiesto del Club Liberal Ponciano Arriaga, donde según un artículo publicado en El Siglo de Durango pidió la libertad de los presos políticos y el sufragio libre, entre otras demandas. Durante el mitin de presentación, policías disfrazados de civiles fingieron un alboroto y Juana Belén es recluida en la tétrica prisión de Belén. Al salir se exilió por un tiempo. Regresa en 1905. Volvió a publicar Vesper y crea el Socialismo Mexicano, una nueva organización formada por grupos de obreros. También colabora con Excelsior. A finales de 1907 crea las Hijas de Anáhuac. Este grupo demandaba mediante huelgas mejores condiciones laborales para las mujeres. Lograron sentar las bases para algunos artículos de la Constitución Política Mexicana de 1917. Esto lo hace Gutiérrez de Mendoza, sin desatender su trabajo en el Partido Nacional Antirreeleccionista de Madero, por lo que Porfirio Díaz, al verla como una amenaza, decide deportarla a los Estados Unidos. Regresa a México en 1909. Volvió a adherirse al maderismo. Funda el Club Femenil Amigas del Pueblo. Tras un complot fallido vuelve a ser encarcelada. En estos momentos conoció a Dolores Jiménez y Elisa Acuña. Al momento que Madero llega a la presidencia provoca la desilusión de la periodista. Por medio de cartas, Juana Belén le exige a Madero el voto para las mujeres. Asegura después que Madero no la escuchó. En 1911 entra a participar en el movimiento armado, al lado de Emiliano Zapata. Participa en la elaboración del Plan de Ayala. Tan pronto como se declaró zapatista fue encarcelada. Al salir viajó hasta Morelos. Es nombrada coronela del Ejército Libertador del Sur. Se encargó de la organización del Regimiento Victoria. En 1914 dirigió en Chilpancingo Guerrero el periódico indigenista La Reforma. En 1916 Carranza la declaró zapatista convicta y la encierra 10 meses. Al recuperar su libertad, funda el Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas. Para 1919 crea los periódicos Vida Política y El Esmonte. En 1922 publicó Alto, donde se pronuncia contra la desnacionalización de México desde una perspectiva indigenista y profundamente anticomunista. De 1925 a 1930 fue inspectora de escuelas federales en Querétaro. Muchas de sus ideas quedaron plasmadas en el ensayo Por la Tierra y por la Raza en 1930, y ya con 73 años comenzó la publicación de Alma Mexicana, un nuevo periódico. En 1932 regresó Vesper en su cuarta y última etapa. Fue precursora del voto de la mujer. Gutiérrez de Mendoza reclamó sus propios derechos como mujer y revolucionaria. Su principal arma de combate fue su palabra escrita. Promulgó el feminismo como una garantía del movimiento reivindicador, contrastándolo con la defensa de los intereses de la nación mexicana. En sus últimos años de vida siguió con la escritura, publicó en varios periódicos. Murió el 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México, en la miseria y el olvido. En conclusión, las tres mujeres periodistas Dolores Jiménez y Muro, Elisa Acuña Rossetti y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza trabajaron juntas al fundar el grupo Hijas de Cuauhtémoc, mediante el cual exigieron cambios políticos.
Fueron periodistas, fundadoras de grupos políticos, obreros y de mujeres, fundadoras de diarios y revistas, estrategas y dirigentes de protestas públicas, aunque también prisioneras políticas, intelectuales en el exilio o bien organizadoras de diversas actividades en el clandestinaje. Eran unas profesionales de la lucha revolucionaria, capaces de discutir sus propuestas con sus compañeros de lucha o como lo hizo Dolores desde la prisión, al debatir con enemigos tales como el general Aureliano Branquet, mano derecha de Victoriano Huerta.